Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios para escuchar el consejo de parte de Dios para nuestras vidas? Y hoy, miren, hoy vamos a hablar, como continuamos con esta serie de la familia, pues se pone muy bien con hoy con lo que se celebra en este día, lo que es el Día del Padre. Y les doy el título de esta predicación, se llama Papá, voy siguiendo tus pasos. Así de que, ¿qué les parece? Abrimos nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y con esto también enviamos un saludo a todos aquellos que nos siguen por los medios sociales. Y gracias por compartir de lo que Dios nos da y que sus vidas sean enriquecidas con su palabra. ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Alguien podrá decir, vamos a exaltar a los padres. Sí, los vamos a exaltar, pero también los vamos a acomodar. Que haya un ajuste. Dice la palabra del Señor como está escrita. ¿Listos? 1, 2, 3, por mis amigos. ¿Sí? Ok, dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablemos con el Señor. Señor, gracias por tu palabra. El Señor Jesucristo nos hablaba de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Tú sembraste amor en la tierra a través de tu Hijo. Tú trajiste esa luz que nos resplandeció y brilló y nació el sol de justicia en nuestros corazones cuando creímos en tu Hijo amado. Tú trajiste, Señor, ese alimento, ese que es el pan de vida, que es tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sin duda tú nos enseñas de este principio que todos cosechamos lo que sembramos. Venimos para corregir, Señor, para corregir nuestras vidas, Señor, a través de la guía del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre de las Luces, y también honramos a todos aquellos padres que caminan en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestras vidas. Amén. Tomen asiento. Sin duda este versículo nos desafía a todos. Fíjense cómo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley inexorable. Nosotros, en este caso, este desafío no solamente es para los hombres, habla aquí de los hombres, porque la Biblia está dirigida al varón, está dirigida a la cabeza del hogar, porque es el responsable. Sin embargo, las mujeres no quedan excluidas. También es para las mujeres, para los niños, para los abuelos, para todas las personas. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos podemos engañar nosotros mismos creyendo que no podemos que podemos violar esta ley inexorable esperando cosechar algo que no hemos sembrado. Es imposible. Nosotros no podemos sembrar algo que no hemos puesto. Es sentido común. No se necesita mucha ciencia para entender de que si voy a la labor y, por ejemplo, vamos a decir de que voy que si no sembré frijol, pues no vas a cosechar frijol. Es imposible. Y en el caso de Dios, fíjense lo que hizo, hablando de Él mismo. Él vino y trajo su palabra, sembró su palabra en la tierra. Él también dice que a través de la aflicción, dice que verá el fruto de su aflicción, hablando de que fue a través de la aflicción de Cristo Jesús que nosotros pudimos tener vida eterna. Ahora, en este caso es imposible cosechar algo que no hemos sembrado, o esperar cosechar algo diferente a lo que sembramos. Si nosotros sembramos amor, ¿qué se supone que vamos a cosechar? Amor.
¿sí? Si sembramos resentimiento, ¿qué es lo que se supone que vamos a cosechar? Pues amargura, resentimiento. O sea, no hay de otra. Es una ley, por ejemplo, si siembra un durazno, ¿qué espera que salga? ¿Plátanos? ¿Guayabas? ¿O qué? No, plátano. En este caso lo que sembró, duraznos. Es fácil, hermanos. No podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Esto es una ley universal. Esto quiere decir que es para todos. No porque sea cristiano quiere decir de que estoy sujeto a esta ley nada más yo. No, es para todos. Para todos, o sea, para un alemán, para un chino, para el mexicano, para el de Estados Unidos. Es una ley universal. En este caso, lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. También es natural. La naturaleza lo confirma. Por ejemplo, lo que expliqué, si sembramos frijol, ¿qué va a salir? ¿Maíz? No, es frijol lo que va a salir. ¿O tomate? ¿Qué espera recibir? ¿Chile? ¿Guayaba? No. Si siembra tomate, va a cosechar tomate. Como padres también nos rige esta misma ley. Los hombres sembramos una semilla en el vientre de nuestra esposa. ¿Y qué espera que salga? ¿Una guacamaya o qué espera que salga? ¿Una jirafa, un elefante? No, un bebé, un niño o una niña, un bebé o una bebé. ¿Por qué? Porque todo se reproduce según su género. Por eso es una ley que Dios lo enseña desde Génesis capítulo 1, donde dice que el árbol dé semillas y que cada árbol se reproduzca según su género. En este caso, por ejemplo, aún así que quieran mezclar, por ejemplo, más bien no se puede mezclar. Por ejemplo, imagínense la yunta entre un elefante y un león o una hembra de león. No pueden. ¿Por qué? Porque es genética diferente. En el caso de nosotros, por ejemplo, es obvio que en la unión entre padre y madre, ¿qué es lo que va a salir? Un hijo. Entonces, en este caso es lo mismo que es en esta ley que nos está enseñando. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios sembró su palabra. ¿Qué es lo que espera recibir? Su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Cuando nosotros, en este caso, pone la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué espera que nosotros hablemos o digamos? Su palabra. Amén. Nace un niño o una niña, en el caso de que todo se reproduce según su género, con espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que somos tripartistas: espíritu, cuerpo y alma. En este caso, y como padres, somos responsables de su crecimiento. En su cuerpo, pues es obvio de que los vamos a alimentar proveyéndoles lo que necesiten, el alimento para su crecimiento. ¿Cierto? ¿Amén? Sentido común. No trato de burlarme ni rebajar su intelecto, simplemente trabajemos el sentido común. Por ejemplo, nosotros somos como padres, somos los responsables ¿de qué? De ir a trabajar para proveerles el alimento que necesitan nuestros hijos y para que ellos crezcan. También en el alma estamos hablando de que en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. En el alma, nosotros como padres somos responsables de que vayan creciendo intelectualmente. En este caso, enviándolos a la escuela para que aprendan las cosas que necesitan aprender. ¿Qué matemáticas? Se necesitan las matemáticas. ¿Qué ciencias sociales? También sociales. Español. Todas las materias que nos enseñan en la escuela son necesarias. De hecho, desde el kinder nos van enseñando cómo comportarnos. Y miren, si nosotros hiciéramos caso el día de hoy a las enseñanzas que nos dio la maestra en el kinder, otra cosa sería. ¿Qué le dicen los padres, o en este caso las maestras, a los niños en kinder? No pelees con tu compañerito, no hagas ruido, limpia tu mesita, cosas sencillas. Si nosotros hubiéramos aprendido eso o estuviéramos, o que no les decía, ahorita nosotros, nuestra propia naturaleza, el pecado resiste a eso que nos enseñaron desde el principio.
Sin embargo, como padres, bueno, como digo, también somos responsables en sus emociones y sentimientos, de cuidar que nuestros hijos crezcan sanamente, emocionalmente. Y hoy voy a hablar un poquito sobre eso. En lo espiritual, pues es con la palabra de Dios, espíritu, cuerpo y alma. Ya hablé sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Cómo espera que su hijo crezca espiritualmente? Conociendo al Padre de los Espíritus, el que dio el espíritu. En este caso, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero era un monito de barro. Sopló su espíritu, su palabra, y el hombre llegó a ser un alma viviente. En este caso, puso su espíritu. ¿Y de dónde nos vamos a alimentar espiritualmente? De su palabra. Porque nos alimentamos en lo físico, de lo que Dios proveyó en la tierra. Por eso el hombre está constituido del polvo de la tierra, donde están los minerales, y en la tierra es donde están las vitaminas, las proteínas y los minerales. De ahí nos alimentamos, porque nos tomó de ahí, de la tierra. Por eso necesitamos zinc, por eso necesitamos hierro, por eso necesitamos potasio, todo eso. ¿Dónde se encuentra? Son minerales en la tierra. Y de ahí los extraen los alimentos, las frutas, las verduras, las semillas, y es lo que comemos para alimentarnos fuertemente. ¿Amén? Amén. Ok. Ahora, eso es lo físico. Y en lo espiritual, ¿cómo vamos a aprender espiritualmente? Con su palabra. No espere sacar el libro del Mormón o que el testigo de Jehová. No, es con su palabra. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Y la única manera que nos podemos alimentar espiritualmente es con su palabra. Porque toda palabra fue inspirada por Dios. En este caso, los escritores recibieron el aliento de Dios. Lo mismo que sopló en Adán fue lo mismo que sopló en los escritores de la Biblia. Porque recibieron la inspiración, el soplo de vida. Por eso su palabra está viva. Es un libro simplemente, ¿sí? Ciérralo, dóblalo si quieres, sigue siendo un libro. Pero al creerlo, trae vida eterna. Y nos alimentamos. La palabra no solamente para darnos vida, sino para alimentarnos ya después de que nos dio vida. Por ejemplo, a la bebé. Vamos a ver el ejemplo. Allá está otra bebé. Ok. Ya nació. ¿Y ahora qué? ¿Ahí la dejamos botadita a la niña? No, se le tiene que alimentar para que crezca, ¿cierto? Y si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo estaremos? La palabra no solamente es el pan de vida que nos trae vida, sino que también nos trae el alimento que necesitamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar el consejo de la palabra de Dios día con día. No es solamente el domingo, hermanos. No, ustedes el domingo, los que ni la Biblia abrieron toda la semana. ¿Cómo estarán creciendo? Anémicos. O más si no la abren. Peor tantito sería que no tuvieras una Biblia. Pero si se supone que somos cristianos, tenemos que aprender de la Biblia. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para crecer, ¿qué? Con la sana doctrina, fuertes, que Popeye ni que nada, bien fuertes espiritualmente, para que cuando vengan las luchas espirituales estemos fortalecidos. ¿Se fijan? Está bien sencillo, ¿no? Dice la palabra de Dios que en este caso la palabra de Dios es para que nuestros hijos aprendan de su Creador. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No es de tenerlos por tenerlos solamente, o el título de padre implica una responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es para que se sientan mal, pero sintámonos más mal, porque en este caso somos los responsables de nuestros hijos. Amén. Hablo a los padres y a las mamás también. Porque tal vez el papá no está haciendo su trabajo, sin embargo, en este caso ya cae la responsabilidad de la mamá también. Ahora, pero sin embargo, como cabezas del hogar, somos los responsables como padres. Pastor, pero ese día del padre, no sea tan gacho con nosotros, denos chance ahora.
Miren, de nada serviría llegar a esta fecha y que yo no les diga el consejo de parte de Dios. Aún como hijos, tal vez creciste sin un padre o con un padre irresponsable. ¿Crees que esto es justicia para seguir los pasos de él y decir es que así era mi papá? Para comportarnos tal vez como un patán, para comportarnos antagónicos con nuestros hijos o con los demás. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos como padres? Tal vez tú podrás decir, miren, hay algo que implica mucho la presencia del padre en el hogar. Está bien sencillo, hermanos. ¿Quieres conocer a un verdadero hombre o quieres conocer a una mujer? Pregúntale de su padre. Recuerden, papá y mamá, ahí están los dos. La mamá siempre, por ese instinto que Dios le dio a la mujer, siempre va a proteger a sus hijos. No los va a abandonar, ahí va a estar. Es capaz de no comer y darle de comer a sus hijos. Es algo que Dios, en su naturaleza, Dios hizo a la mujer así. Sin embargo, el hombre, en la dureza del corazón del hombre, hemos cometido muchos errores. Y digo hemos, hablando en género, en este caso como hombres. En este caso, cuando un hombre crece sin la autoridad de su padre o crece con la ausencia de su padre, es bien difícil. Podrá llegar a tener una carrera excepcional con títulos y todo, pero habrá un hueco en su corazón. Algo que no lo llenan los títulos ni su dinero. Igual una mujer puede sentirse muy exitosa, tal vez se casó, ya tiene hijos, pero siempre va a sentir una ausencia en su corazón al no haber tenido su primer amor. Y su primer amor, no hablo de algo morboso, sino su primer amor de las niñas es el papá. Y ahí yo lo comprobé con mi hija, cómo ella se acerca, desde niña se acercaba y me acariciaba, me hacía así ojitos, hacía lo que ella quería conmigo. Pero ella mostraba su amor, mostraba, yo era su príncipe azul. Ahorita como que eso ya no le importa, ya llegó un usurpador. Pero no, todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Imagínense un papá así celoso. No, instrúyela bien. Vas a ver que no vas a batallar en eso. Yo me sorprendí de ser un suegro Q. Anda con nosotros. Porque, pues, mira, te estoy viendo, le estoy diciendo, te estoy viendo. Pero ese es el punto, hermanos. Cuando una mujer crece y no está su papá, es bien difícil. Y créanme lo que esto es difícil de predicar, porque a lo mejor puedo, pero no es mi intención ofender a nadie, sino enseñar e instruir. ¿Para qué? ¿Para qué venimos? ¿Para que nos regañen? No, es para que corrijamos, hermanos. Y para que aprendamos y enseñemos a los demás. Tal vez tú no pasaste por esa situación. Yo crecí mi niñez con mi padre y no tuve ningún problema. El problema lo tenía él porque yo no obedecía. Pero es el proceso, hermanos. Y hoy Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Miren, en el caso de las niñas es bien difícil. Les voy a decir por qué. He platicado anécdotas, historias. Por ejemplo, una jovencita que en su niñez, pues su papá las abandonó. Y él no supo ni por qué. No entendió por qué su papá se había ido. Y hubo un momento en que ella se preguntó, ¿se habrá ido por mi culpa? ¿Por mi culpa se fue mi papá? Al no tener esas respuestas, obviamente por su edad, no iba a entender de que en el matrimonio hay problemas y que se divorciaron por egoístas. No hay otra razón, hermanos. Porque todo radica en el egoísmo, el divorcio. De que se preocupan por ellos y no por la otra persona. Por su pareja, su esposa o su esposo. Sea quien haya sido el que haya decidido divorciarse.
Tal vez ella no quería divorciarse, o tal vez el papá no quería divorciarse. Sin embargo, esa niña creció y su mamá se quedó con su mamá, y su mamá, bueno, encontró otra persona y se casó y vivían bien. Pero ella había un hueco en su corazón y decía, fue por mi culpa que se fue. Y fue creciendo tanto así de que tenía esa ausencia, tenía ese hueco de no haber conocido su primer amor a su papá, haber experimentado caminar con él, o irse a la tienda, o al cine, o una nieve, cosas que lo pueden ver, y que al ver a sus compañeritas en la escuela, que llegaba su papá, iba creciendo ese hueco en su corazón. Y ella decía, bueno, mi mamá, qué bueno por ella, estoy feliz por ella porque ya consiguió a alguien más, y yo. Por eso muchos padres que se divorcian hasta de los hijos, y eso es una irresponsabilidad. No que se vea el padre. Bueno, aprenda. Y dejaron a sus hijos, y se divorciaron de la esposa y también de los hijos. No, hermanos. Esto, bueno, los que hayan pasado por esa situación, es momento de corregir. De que tal vez no hubo esa compatibilidad con aquella mujer que tú dijiste, sí, amén, la acepto, en las buenas y en las malas. Pero tus hijos, bueno. Esa niña más adelante, al tener esa ausencia de ese padre, al primero que le habló bonito, se fue con él. ¿Por qué? Porque había una ausencia en ese corazón. Un verdadero hombre, aunque haya llegado a ser exitoso, pregúntale de su papá, y si es sincero va a llorar por dos razones. Una, tal vez puede ser porque su padre lo abandonó. Su padre lo abandonó y siente un coraje, una amargura, un resentimiento con aquella persona que lo trajo a la vida. Yo no quería nacer, y él, pues, tampoco te preguntaron. Ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Amargarte? O puede llorar también porque a través de su padre conoció el amor de Dios, conoció la figura de un padre, y se va a sentir orgulloso, contento de haber tenido un padre como el que tuvo, y va a llorar de alegría, siendo sincero. ¿Por qué? Por la importancia que implica la presencia de un padre en nuestras vidas, hermanos. Y eso es en todos. Aún así nos sintamos grandes, ya viejos, a lo mejor ya abuelos y todo. Si no tuviste un padre, eso te marcó el resto de tu vida. Ahora, podemos aprender de los errores de los demás. Si tal vez tú creciste con la ausencia de un padre, o que tu padre era una persona déspota o algo así, eso no te va a justificar para que tú digas, es que así era mi papá y así voy a ser yo también. No, en Cristo rompe las cadenas. Amén. En Cristo somos criaturas nuevas. Recuerda que en Cristo somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo ha roto las cadenas que nos ligaban a la amargura y al resentimiento con nuestros padres. Si tu padre no sembró amor en ti, déjame decirte que tú no estás obligado a repetir su historia. Es imposible que cosechemos algo que no hemos sembrado. Como padres, nuestros hijos son nuestros maestros, y que nos vamos graduando conforme van creciendo. Yo dije lo de los pañales, porque ya no tengo niños de pañales. Ya después ahí que, vístase, mijo, y se vestían como el Chapulín Colorado. No, ya les va enseñando uno, miren, hijo, los calzoncillos van abajo, van adentro, no van afuera. Ya les va enseñando uno, las niñas se quieren pintar y se salen como payasos, pero ya la mamá bueno, obviamente que para esa edad no, pero les va enseñando, porque van creciendo y van aprendiendo, porque es nuestra responsabilidad enseñarles que vayan creciendo y que vayan madurando. En el caso, por ejemplo, ya con un adolescente es bien difícil lidiar con ellos, porque ellos están experimentando cambios en su cuerpo, cambios en su voz, su anatomía está mostrando diferencias, empieza a salir el bigotito, cosas así. En las niñas su cuerpo se va desarrollando, y es bien difícil porque también quieren experimentar
una individualidad, una que ya piensan independientemente, ya pueden tomar decisiones, y es una etapa difícil, por eso se llama adolescencia, y es por eso que ellas sufren en esa etapa hasta que llegan a la juventud, donde según ellos ya pueden decidir, ya pueden hacer las cosas que ellos creen que pueden hacer. Pues va a llegar el momento donde ya jóvenes adultos, y donde ya pueden tomar una responsabilidad, tal vez de casarse. Hay padres jóvenes que asumen esa responsabilidad y que más adelante ya llegan a ser padres y luego abuelos. Es el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Es todo normal, así, va dando la vuelta, así va dando la vuelta. Ahora, nuestros hijos son nuestros maestros. Pues quién sabía, no hay una escuela que te diga, mire, cambie los pañales así, cuando esté en la cama hágalo así, cuando esté en su carro hágalo así. No hay una escuela. Nuestros hijos nos van enseñando, imagínense, nuestros hijos van formando la paciencia en nosotros. Un padre impaciente, ¿qué es lo que va a hacer? Luego váyanse con su mamá y váyanse con su mamá. No, hermanos, como padres también tenemos que enseñarles. Algunos reprobaron en la clase de los pañales. Esta señora, no sé quién le había hecho, pero yo le cambiaba los pañales a mis hijos. No se me cayeron tampoco los pantalones de que no, eso déjelo antes, allá andas ahí como las mujeres, ahí con tus niños, no, es nuestra responsabilidad como padres que igual si se ensució, que váyase con su mamá, y su mamá no está, ¿o qué? Hay que sean del niño con el pañal de 3 días. No, es enseñar, miren, tener esa paciencia, y no solamente por paciencia, sino por amor, y no nada más por amor, sino porque es mi obligación. Yo hago las cosas como padre que debo de hacer, y no necesito que me premien con un día del padre para hacer lo que tengo que hacer como padre, porque es mi responsabilidad. Celebramos el día de la mamá, ¿qué si no se lo celebran? ¿Va a dejar de ser mamá? No, es su responsabilidad como mamá enseñar a sus hijos, instruir a sus hijos. Y como padres tenemos nuestro compromiso, nuestro trabajo de enseñar a nuestros hijos. No espero que me contesten. ¿Algún día has cambiado los pañales de tus hijos? ¿Los cambiaste? No quiero ni volver a ver a nadie. ¿Algún día los vestiste? ¿Los peinaste o peinaste a tu hija con ese pelo largo? Yo nomás decía, llegaba mi esposa, ándale, porque ando recogiendo aquí, me daba el cepillo y ándale, mira, con su pelo largote. Pero me gustaba porque al último platicaba con mi hija, le contaba sus cuentos, me los inventaba, pero pasaba tiempo con mi hija. En este caso también hay los de plancharle su ropa. Miren, hay unos que llegan tarde porque no agarran la plancha. No llegan tarde a la iglesia porque no agarran la plancha. Y esperan que la mamá o la esposa haga todo lo de los niños, las niñas y luego el esposo. Y no, hermanos, tenemos 2 manos también. No se nos van a caer los pantalones cuando ayudamos a nuestra esposa. Todos tenemos un área, hermanos. Es cierto de que no vas a mandar a tu esposa a cortar la yarda porque es tu responsabilidad, varón. Hay cosas que vienen implícitas. El hacer de comer, yo no tengo que hacer, es mi esposa la que va a hacer, pero ¿qué si no puede hacerlo? ¿Qué, no vamos a comer? No, miren, por 5 o 6 años, desde que mis niños estaban chicos, no, ¿cuáles? 5 o 6 años. Desde que mis niños estaban, yo me levantaba para hacerle noche a mis hijos. Y hasta que ya, cámbiale. Pero desde niño, desde que estaban niños, yo me levantaba. Mi niña ya se alistaba. Mi hija siempre fue muy responsable en cuanto ella se levantaba desde niñita, ya tenía su ropa, se alistaba y para eso ya le tenía su lonche. Y a mi hijo también. Ya me iba a trabajar, y si mi esposa iba a trabajar también le hacía su lonche. Y no porque sea el padre, no. Porque es mi responsabilidad también como padre. Ahí no pueden decir, miren, el hecho de que hagamos las cosas no quiero esperar un premio, no, porque es mi responsabilidad. Cuando nosotros hacemos algo en el ministerio,
digamos, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué? ¿Espero que Dios me bendiga por lo que hago? No, Dios nos bendice porque Él es bueno y misericordioso. Sin embargo, no debo esperar o jactarme por lo que hago, porque es mi obligación. Si tú provees para tus hijos, ¿qué? ¿Esperas recibir una placa y es que mi papá me dio para el lonche? No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como padre, como proveedor. Lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Hay algunos ancianitos que están en los asilos de ancianos, y eso es triste, hermanos, porque ¿qué hicieron para que llegaran a ese lugar? ¿O qué no hicieron más bien? Tal vez nunca cuidaron a sus hijos, y sus hijos, si nunca les mostró el amor, ¿qué esperaban cosechar? ¿Amor? Y muchos asilos de ancianos están llenos de esas personas que nunca sembraron amor en sus hijos. Pero también vemos que a lo mejor fueron buenos padres y los hijos fueron ingratos y los abandonaron allí. Los botaron ahí. Pero como cristianos, esos lugares no deben de existir para nosotros, hermanos. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros viejitos. Habla de aquella familia que tenía, vamos a decir, un padre de familia tenía a su papá ahí en la casa. Y lo tenía ahí donde él, pues ya era grande, ya era mayor. Y él tenía a su esposa y tenía a su hijo. A lo mejor ya lo han escuchado porque es muy común esto. Pero resulta de que el padre ya sufría, ya no era responsable de sus movimientos. Y cuando se sentaba a la mesa a comer con ellos, tiraba todo, no podía comer, no podía sostener la cuchara, se llenaba todo. Y la esposa de él, siempre lo regañaba, el propio hijo regañaba a su padre. Y el niño estaba aprendiendo eso, cómo trataban a su abuelito. Y tal vez ya tiraste eso, y a lo mejor un sope que le daban ahí, y el niño tal vez hasta una patada. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Miren, como nosotros tratemos a nuestros padres, así nuestros hijos nos van a tratar. No espere cosechar algo diferente. Ya no lo dijo la palabra de Dios. No soy yo, es Dios Dios no puede ser burlado. Y si nosotros maltratamos a nuestros padres, ¿qué espera recibir de sus hijos? ¿O qué ejemplo le podría decir? Así como yo lo hice con mi padre. Vieron cómo se enojaban, lo regañaban, y mejor lo pusieron ahí en un cuartito, en una mesa solito, y como quebraba los trastes, mejor le pusieron un plato de madera. Los padres en una ocasión vieron a su hijo que estaba raspando una tabla. ¿Qué está haciendo? Pues haciendo un platito para el día que yo tenga que tenerlos en mi casa, para tenerlos ahí aparte, como animalitos. Se redarguyeron ellos y se dieron cuenta de su error. Tomaron a su padre, lo pusieron en la mesa y el hijo empezó a aprender. A eso venimos, hermanos, a corregir, ¿no es cierto? No es para que se sientan mal, pero siéntase mal si es que está haciendo algo indebido. Yo recuerdo en una ocasión que el pastor Antonio Ortiz platicaba de su papá. Su papá dice, él narra en diferentes predicaciones, pues, y aparte que como amigo platico con él, él narraba en una ocasión de que su papá trabajaba todo el día, hasta 2 trabajos tenía. A su papá no lo veían ni en la mañana ni en la tarde, porque cuando ya regresaba, ya los niños estaban dormidos. Y fue creciendo sin papá, aunque estaba ahí el papá. Muchos son proveedores, pero no son padres. Les proveen, miren, muchos se van a trabajar en el aceite fuera de aquí, de este lugar, porque aquí no hay mucho trabajo y se van a cerca de la frontera donde hay mucho trabajo. Y sí, allá se la pasan 2, 3 semanas, un mes sin ver a su familia, a sus hijos. Tal vez sí les envían el dinero y vienen a tomar. ¿Qué es eso? Eso no es ser un padre, es ser un proveedor nada más, pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero ser padre, el título de padre implica una responsabilidad, un saco que no a cualquiera les queda, por irresponsables. ¿Nunca has visto crecer a tus hijos? Estoy hablando de esas personas. Miren, lo peor sería de que aquí hay alguno que está haciendo eso, que es irresponsable con sus hijos.
y yo te lo di, si por mí no tuvieras escuela, si por mí no tuvieras carros, si por mí... Recuerda que ellos no nos van a recordar por lo que les dimos o lo que les dijimos, sino cómo los hicimos sentir, si son importantes en nuestra vida. Recuerdo que el pastor Antonio Ortiz dice que iba a visitar a su papá ya de grande, ya tenía a su hijo, ya estaba, pues era niño, y dice que él iba con su papá y a platicar con él y le ayudaba porque estaba enfermo su papá y él le daba de comer a su papá, el pastor Antonio Ortiz. Y dice que en una ocasión él se distrajo, estaba ahí ocupado haciendo otras cosas, y cuando volteó, su hijo le estaba dando de comer a su abuelito. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Hay muchas mujeres que crecieron sin su primer amor y las marcó para siempre y se volvieron amargadas y resentidas. Y no respetan a su esposo, mucho menos enseñan a sus hijos, a sus hijas, a respetar a sus padres. Pues la ausencia de su propio padre las marcó, y mientras no conozcan al Padre Celestial, no podrán dar algo que no tienen. Tal vez sufrieron, no sé, azotes de su padre, tal vez, o no conocieron a su papá, y eso las marcó. Pero recuerda de que nosotros, es algo que se cosechó del pecado original, la imperfección del ser humano, donde nos importamos nada más nosotros y nosotros. Y así fuimos creciendo en lo que es la historia del ser humano. Sin embargo, una persona que no conoce a su padre siempre va a estar falta de identidad. Tal vez podrá tener el apellido, pero no conoció a su padre. Miren, conozco a algunos que son cristianos y ya Dios les perdonó todo y todo eso, y tienen hijos de su vida, en su vida pasada, vamos a decir antes de Cristo. Y muchos obstáculos, o no pueden acercarse a sus hijos por la esposa que tienen, y no pueden cumplir con su papel de padre. Y eso es triste, hermanos. Miren, esto es la esencia del pecado, hermanos. Pero en Cristo somos diferentes. Pues que no se da del Padre. Sí, se da del Padre. Y por lo mismo estamos hablando de eso. Miren, el día de las madres también les fue como les fue. Muchas mujeres no respetan a su esposo, y no porque no lo quieran, no porque no lo amen, sino porque es difícil para ellas demostrar ese amor, porque tienen un hueco en su corazón por la ausencia de su padre. Y muchos psicólogos luego le dicen: es que tienes un problema desde hace años. Y le empiezan a rascar ahí. Es que no tuve a mi padre. Y ahí empezó, ahí es la raíz. Ahora, hagamos un lado la psicología. Simplemente, si no sembraron en ella amor, es difícil que ella pueda dar amor, a menos que conozca su identidad. El Padre terrenal ese va a morir, pero el Padre celestial es eterno. Y solamente conociendo al Padre, a Dios Padre, podemos conocer nuestra identidad, quiénes somos. Recuerden de que la Biblia nos habla de dos padres: el padre de mentiras, hablando Satanás, y el padre de verdad. ¿Quién quieres que sea tu padre? Si es el padre de mentiras, pues vas a crecer con mentiras. Es el diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, según la Escritura en Juan capítulo 8. Somos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan: mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Ahora, somos hijos de Dios, adoptados, porque solamente tiene un hijo, unigénito, hijo de Dios. Pero en su amor extendió su amor más a todo aquel que ha creído en mi nombre.
De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, al único que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos en Él y ahora somos hijos adoptados, pero hemos recibido esa primogenitura de parte de Dios, y ahora conozco quién es mi Padre, ahora sé quién es mi Padre. Mi Padre ya falleció. Y no es, mire, mi padre cometió muchos errores, muchos, pero también tenía muchas virtudes. ¿Y en qué creen que quiero yo enfocarme, o en este caso invertir mi tiempo? ¿En las cosas malas que hizo? ¿De qué me serviría? Yo aprendo de sus errores, así como yo le enseño a mis hijos, aprendan de mis errores, porque soy imperfecto. Mas aprendan de la confianza y la fe que he depositado en Dios. Y no porque sea mejor que los demás, simplemente creí. ¿Qué diferencia es de que yo esté aquí y ustedes allá sentados? Pues nada. Simplemente Dios me llamó al pastorado, es todo. Es una gracia, nadie toma esta gracia sino el que es llamado por Dios. Pero igual yo era ese padre imperfecto, eres esposo imperfecto, hijo imperfecto, hermano imperfecto. Pero creí en su palabra. Y ya lo demás es mi caminar con Él, mi obligación, como dice el Señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Está fácil, hermanos. Cuando instruimos a nuestros hijos en su palabra, estaremos poniendo los fundamentos para que crezcan con el temor a Dios. Tal vez, miren, quiero ser muy enfático en esto. Tal vez tú estás aquí, pero el hecho de que no estén aquí tus hijos o todos tus hijos, eso deja mucho que ver. Dios respeta el libre albedrío, pero pregunto, ¿les estás enseñando? ¿Les estás corrigiendo usando la vara? Tal vez ya no tienen la edad para que agarres el cinto y les des ahí un cinturonazo, donde debe de ser, no donde no debe de ser. Por eso Dios proporcionó esto, hermanos. Da colchonadito para que no deje. No. Para eso, la vara, ¿por qué menciona la vara? Para escribir, no es para disciplinar. Porque dice, Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. No es malo, hermanos, no se sientan más buenos que Dios. Dios disciplina y azota a todo aquel que dice, al que Dios ama, disciplina. Yo he recibido su disciplina. El hecho que yo esté aquí predicando, ¿qué creen que salir? No, me disciplina también. Y a mí más que a ustedes, porque a mí me demanda más por la revelación que Dios me da. Ahora, cuando en este caso, si nuestros hijos crecen sin el temor de Dios, si no les inculcamos, cuando dice su palabra, instruye al niño en su palabra, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque tú estarás desligándote de esa responsabilidad cuando no están contigo. Pero tienen el temor de Dios, y el temor de Dios los acompaña para siempre, donde quiera que anden, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Y ellos saben de que Dios los está viendo, porque han crecido con el temor a Dios, porque van a caminar moralmente en integridad. Pero si no les enseñamos de la moralidad, no les enseñamos de integridad, de honestidad, a través del testimonio de un cristiano, en este caso del padre, ¿cómo crecerán esos niños? Ahora llegan a ser adultos, vean las generaciones, vean las iglesias cómo están solas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por la irresponsabilidad de nosotros los padres. Porque no instruimos al hijo, lo dejamos hacer lo que sea, y se fueron, andan por allá como, no se ofendan, pero pues, ¿cómo andan los? Muchos están en el muchos están en el juego, en el béisbol, donde sea, pero no en la palabra de Dios. Ahora, el día que mueran, ay, mis hijos, sí, hay tus hijos, y hay de ti, porque vas a entregarle cuentas a Dios por tus hijos. Hace unas semanas presentamos a la bebé de nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Jessica, y yo los puse delante de ustedes, así como lo he presentado con Isidro, con las bebés.
Los he presentado, ¿para qué? Para que asuman esa responsabilidad delante de Dios. Aquí no es un juego, hermanos. Es una responsabilidad y hay testigos. Donde yo me comprometo delante de Dios a instruir a mi hijo en la palabra de Dios. Y muchos se les olvidó o nunca asumieron ese compromiso. No, nunca es tarde, hermanos. Como padres, aún así ellos se casen y se vayan y seamos abuelos, no nos desligamos de ese compromiso de la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Tal vez ya no va a ser con la vara, pero sí con un consejo. Tanto así de que el hijo va a venir a buscar el consejo con el padre. Oye, papá, fíjate que quiero comprar esto. ¿Tú qué piensas? Mire, mi hijo, ya consideró esto. No. Mire, vea esto y vea esto otro. Por acá te puede salir mejor. Gracias, papá. ¿Ya? ¿Contentos? ¿Por qué? Porque hemos caminado ese camino ya. Porque hemos cruzado esa brecha. No hablo de perfección, hermanos, como padres. Hablo de persistencia. Que ellos vean que aunque fallamos como padres, nos levantamos y corregimos. Caemos como padres, fallamos. Por eso digo, no es de perfección, hermanos. Porque miren, el peor imperfecto de los padres soy yo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Ahora, ya no hago lo que hacía antes. De que tomaba, maldecía antes. De que hacía cosas que no eran de él, sí. Pero mis hijos el día de hoy no tienen que decir algo. Mi papá yo lo veo que anda diciendo malas palabras. O que golpea a mi mamá, o que anda haciendo esto, ¿no? O que llega borracho, hipócrita, se para ahí en el pueblo y llega bien borrachote. Ellos no pueden decir eso. Miren, lo único que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios. Pero ¿con qué autoridad podríamos decirle, no tomes? O no digas malas palabras, hijo de tu tal por cual. ¿Con qué autoridad? No hay autoridad, hermanos. Cuando nadie puede estar en autoridad, dice la palabra de Dios, si no nos sometemos en autoridad. Ellos deben de entender de que también fallamos como padres. Y que como padres fallamos y que corregimos. A mí mi hija me ha sentado, papá, es que estás mal en esto. Ay, sí es cierto. Y quiere salir el papá así. Pero no, ella está en su derecho. Nuestros hijos tienen su derecho en demandarnos y decirnos que papá no está haciendo tu papel de papá. Mi hijo me ha dicho, mi papá, sáquese de región el muchacho este. No, tiene su derecho porque está hablando de injusticia. Está demandando justicia. No está demandando, cosa, ya cuando se vuelve injusto. Entonces, hoy por hoy, miren, el papá no puede ni cambiar la tele porque el niño está viendo las caricaturas. No pueden hacer una llamada por teléfono porque el niño está con el préstamo. No. ¿Qué pasó? ¿Estoy hablando cosas extrañas o qué? No, hermanos. Hoy se han invertido los papeles. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quieres comer, mijito? Me acuerdo que mi mamá decía, véngase a comer. Y mi hermano Ulises decía, ¿qué hay? ¿Qué? Ándale, lo que haya va a comer. Pues sí. Pues no es restaurante, no, lo que haya. Y lo malo de nosotros es de que les damos a nuestros hijos, creyendo que le estamos haciendo un bien, les damos lo que ellos quieren. Y no, eso es un gravísimo error. Por eso crecen, miren, no se sientan mal, y lo digo en general, pero hoy por hoy estamos viendo una generación de parásitos. Sigue feo, ¿verdad? Ahora, déjenme definir lo que es un parásito. Un parásito es de aquellos que viven de los demás. Un parásito es que puede estar alimentándose de tu comida que estás comiendo y te lo tienes ahí y se está alimentando. Y hoy por hoy muchos niños, hasta sacar una película de Shocking, no sé qué, parece que, viene mi pobre angelito, pero angelito caído, porque con lo que dicen, con lo que hacen. Y lo peor de todo que nosotros alimentamos eso cuando, no sé si ves videos cuando los papás y las mamás, báilele, hijo, a las niñas vistiéndolas muy sensuales. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la inocencia? Nosotros como padres estamos perdiendo, le estamos robando la inocencia a nuestros hijos.
por lo que ven y nosotros permitiéndolo, hermanos. Venimos a corregir, ¿no? Bueno, ya me bajo, me callo, ¿qué? No, hermanos. Nuestros hijos deben entender de que también nosotros fallamos. Y que como fallamos a veces, miren, en una ocasión un padre de familia se sobrepasó en una lección que le quiso dar a su hijo. Su hijo en sus calificaciones falló y el papá usó la violencia y lo corrió de la casa. Te me vas de la casa. Aquí no, aquí nada más los monsiváis. Y más tarde la esposa le dijo, te sobrepasaste con tu hijo, lo corriste y lo instruiste, le ayudaste con sus tareas, le hiciste esto otro. ¿Con qué autoridad puedes demandar a tu hijo eso si tú no lo estás haciendo? Él se sintió reprendido, se sintió así, pero se sintió compungido y que se dio cuenta de que se había sobrepasado en la lección con su hijo. Híjole, creo que me pasé. Pero para que aprenda. Ese muchacho se fue de la casa. Más bien lo corrió de la casa. Más adelante, por la insistencia de la mamá, por los lloridos de su mamá. Mi hijo, ¿dónde estará? ¿Qué estará comiendo? Está haciendo frío, ¿dónde estará mi hijo? El padre se sintió mal, le pidió perdón a su esposa y dijo, yo lo voy a buscar. Y empezó a hacer carteles con su puño y letra. Hijo mío, perdóname, me sobrepasé en mi lección. Por favor, si lees este mensaje, te espero mañana al mediodía en el parque. Y lo puso por toda la ciudad. Y él ponía ponía ahí el anuncio donde quiera lo puso. Al otro día en la mañana iba camino ya para mediodía y se acercó, iba al parque y vio una multitud ahí. ¿Qué estará pasando? Y se va acercando y de en medio de esa multitud de jóvenes y jovencitas salió su hijo y corrió y lo abrazó y dijo, perdóname papá, te fallé. Y el padre llorando, perdóname hijo mío, me sobrepasé. ¿Qué está pasando aquí? Y todos llevaban ese cartel. Como padres fallamos, pero que nuestros hijos se den cuenta que también nosotros fallamos como padres. ¿Cuántos jóvenes andan allá afuera con la ausencia de un padre? O tal vez viven ahí bajo el techo de su padre, pero no lo conocen, como el hermano del hijo pródigo. Le dijo el padre, tanto tiempo que estás viviendo conmigo y no me conoces. Nuestros hijos deben saber que también fallamos porque somos imperfectos, pero que al reconocer y corregir con humildad y sabiduría estaremos sembrando en ellos el amor que Dios ha derramado en nosotros y que estamos aprendiendo a ser padres, aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Y sin duda el día de mañana cosecharemos lo que hemos sembrado en ellos, porque el ejemplo arrastra. Recuerda que como padres nuestros hijos siguen nuestros pasos. Es como el papá que va caminando sobre un riachuelo, pero nada más hay piedras, pero sigue corriendo el agua y estaba fría, helada, y le dice a su hijo, hijo, ten cuidado, no te vayas a caer, no te preocupes papá, voy siguiendo tus pasos. Moraleja, nuestros hijos van siguiendo nuestros pasos, el ejemplo que les estamos dando, ¿dónde pisamos? Si caminamos un paso de fe y un paso de obras, un paso de fe y un paso de obras, que ellos vean la fe que hemos depositado en nuestro Padre Celestial y que hacemos, no solamente lo creemos, sino que hacemos cambios. Creemos y hacemos, creemos y hacemos, creemos y hacemos, creemos y corregimos. Tal vez nuestros padres no fueron los mejores padres. ¿Y qué? ¿Vas a condenar a tus hijos a que tengan
un mal padre como lo tuviste tú. No. Miren, cada quien va a platicar como en la feria, como le fue en la feria. Aquí está mi hermano. Mi hermano era el consentido de mi papá. Ahí está sacando los resentimientos. No, mi hermano sabe. Yo cuidé de él. No, ustedes no lo sabían, pero le cambiaba yo las mantillas. Pero también me gané su respeto. Yo era el que así desde muy chiquito. La mamina y cuidarlo. Mi mamá trabajaba. Sin embargo, él siempre respetó a mi papá. Mi papá no era un hombre que tenía el temor de Dios. No era una persona así mala que digas, no, pero no conocía de Dios. Yo fui el primer cristiano en mi casa. Pero en este caso, yo me acuerdo que cuando maltrataba a mi mamá, yo le decía a mi mamá, yo estaba jovencito, yo trabajaba. Desde niño empecé a trabajar y aquí está mi hermano. Ser independiente. Desde niño. Y yo me acuerdo que le decía a mamá, déjalo, vamos, yo trabajo y yo, como diciendo, yo te mantengo, mamá. No, mijo, es tu padre. Siempre me inculcó el respeto a mi padre. Es que mi papá es, mi papá lo otro. Sí, porque ya cuando un niño empieza a trabajar, empieza a ver cosas que los otros niños no empiezan a ver. Y maduré y crecí desde iba madurando. Y yo quería imponerme más que mi papá. Inclusive cuando me vine a Estados Unidos, yo le dije a mi mamá, yo me voy. Dijo, mijo, contigo no tengo ningún problema, te sabes cuidar tú solo. Pero es por la bendición de tu padre. Y yo, como que no, yo no quiero ir, no, yo no conocía de Dios. Yo era el hombre rebelde, pelo largo, hijo, ya lo dije, pelo largo, bien hippie, no. El rebelde de la casa. Pero nunca se me olvida cuando dijo, no, ve con tu padre. Siempre me enseñó a respetarme. Y aunque hubo un tiempo en que tu padre y yo no nos veíamos muy bien, eso te lo digo de mi corazón. Pocas veces yo cuento esto. Mi papá un día nos peleamos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo caí en un quirófano, la única vez que he caído, nunca iba al doctor. Y el día que fui me llevaron hasta el quirófano. Y lo que nunca se me olvida es de que mi padre nunca se apartó de mí. Y ahí me di cuenta que si hay alguien que se tenga que sacrificar va a ser el padre. Y ahí estuvo mi papá. Y desde ahí se reanudó una comunicación, una confianza y un respeto hacia mi padre. ¿Qué, viejo? ¿Cómo estás? Mi hermano mayor me regañaba, no le hables de tú, háblale de oiga. Tú háblale como tú quieras, yo le voy a dar a mi papá como yo quiera, como yo me siento, porque entendí una libertad que tenía de acercarme con él. ¿Cómo estás, mijo? Bien. En una ocasión que tuve un desamor, no fui con nadie, fui con él. Fíjate, papá, que estoy pasando por esto. Ya me platicó una experiencia de él, hubo intimidad en cuanto le abrí mi corazón, él abrió su corazón, me platicó cosas que a lo mejor nunca le había platicado a mi mamá. Son cosas que yo llevo grabadas en mi corazón. Yo aún el día de hoy tengo todas las cartas que mi padre me envió. Todas. Es algo que mis hermanos no tuvieron porque yo fui el primero que me salí de la casa. Estaba jovencito. Y siempre, mi hijo, te queremos mucho, mi hijo, te queremos mucho. Yo acá le mandaba postales aquí, tu hijo pródigo. Nunca se me olvidan. En una carta, una vez lo compartí aquí, en una carta que leí de él, pero veía unas gotas que estaban ahí. Veía unas manchas que las quise borrar. Y el Señor me dijo, no puedes, jamás vas a poder, porque son las lágrimas de un padre. Y ahí tengo la carta. Y cuando veo, se ve una gotota así grandota, que hasta salpicó. No solamente era esa lágrima, era su corazón derramándolo ahí para su hijo. Yo tengo ese privilegio.
Gracias a Dios. De que falló, sí, sí falló. Pero de nada me sirve enfocarme en las cosas malas que hizo o en las cosas buenas que no hizo. No, al contrario. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias, Padre. Honrar al que merece honra. Si hay alguna amargura con nuestros padres, es tiempo de perdonar, porque al no hacerlo estaremos encadenándonos a la amargura y el resentimiento, pero con el perdón estaremos erradicando la amargura de nosotros. ¿Podría creer de que hay hijos que no le hablan a sus padres? Sí, sí hay. Y a lo mejor aquí hay alguno, o alguna hija que no le habla a su papá o a su mamá. Pues lo mismo que estás sembrando es lo que vas a cosechar. Una ley inexorable. Porque podremos, fíjense, ¿con qué autoridad yo podría decir, enseñarle buenos ejemplos a mis hijos en cuanto respétenme, ámenme, yo los amo, ustedes me aman y todo eso? Pero si me tocan esa fibra en mi corazón, ¿y tu papá? Ese viejo, esto, el otro. ¿Qué? Dios pone el dedo en la llaga, ahí donde te duele. Entrégame tu sufrimiento, entrégame tu dolor, entrégame tu amargura, tu resentimiento, y yo lo sanaré. Si este pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Primero te perdona y te sana ese corazón amargado. Amén. Y ahora sí podemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Recibí de su amor, entrego amor. Recibí su perdón, entrego el perdón. Pero tú no puedes dar algo que no tienes. Solamente conociendo el amor del Padre podemos amar a los demás. Porque el amor no es egoísta, no es celoso, no busca lo suyo. Todo lo puede, todo lo soporta. Tus hijos te van a traicionar. Yo traicioné a mis padres. Y no porque quisiera hacerlo, sino porque es mi naturaleza como pecador. Tú has fallado a tus padres. Y también tus hijos te van a fallar, te lo garantizo. Porque el pecado mora dentro de ellos. Amén. Mi hija me va a fallar, mi hijo me va a fallar. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? Instruirles, amarlos y respetarlos. Y enseñarles del amor y la misericordia de Dios, perdonándolos. Uno de los 10 mandamientos dice, es honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Muchas veces el amor y obediencia al padre son opacados por el amor de una madre. Y el padre es menospreciado y no se valora el esfuerzo de los padres porque se enfatiza más en los errores que en las virtudes de ellos. Un maestro, estaba leyendo, que puso uno de los pastores, un maestro dice que les preguntó a sus alumnos, y quiero que les voy a enseñar la tabla del 2, ya todos la sabían, y 1 por 2, 2 por 2, 4, 2, y así se la fue llevando, todo estaba bien, hasta donde llegó y dice, 2 por 9, 23, y todos se rieron. Y el maestro se quedó así. Ya después de que todos se rieron, que el maestro se había equivocado, y les dijo, les quiso enseñar una lección. En 18 ocasiones, en 8 ocasiones, hice bien, pero ustedes se enfatizaron en mi error. Y lo hice a propósito. Muchos hijos están amargados con sus padres por un error que cometieron. Y no, hermanos. Los errores son simplemente, vamos a decir, oportunidades de aprendizaje para no volver a hacer lo mismo. Es todo, hermanos.
De que fallamos como padres, sí, fallamos. Pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que somos humanos y que fallamos. Porque también nuestros padres nos han fallado. Y que tenemos que darle de gracia lo que recibimos de gracia, el perdón. Perdonando a nuestros padres. Tal vez ya no lo tienes aquí contigo como yo. Yo no lo tengo conmigo. Pero mantengo vivo su recuerdo. Y las personas mueren 3 veces, dicen. Cuando en el quirófano, en el hospital dicen que están muertos. Cuando los sepultan y cuando los dejamos de recordar. Mi papá está muerto, y bien muerto, pero sigue vivo en mi recuerdo. Y si hay algo que cuando estoy con mi hijo, le empiezo a platicar de mi papá, y le gusta, yo sé que le gusta. Le empiezo a platicar anécdotas. Mira, un día mi papá, un día nos llevó así a un jardín, así nos llevó para acá, nos llevaba a una alberca que estaba así. De que de 10 veces cometió 9 errores, yo me enfatizo en la que hizo buena. Y es la que yo le transmito a mi hijo. Yo no le he platicado los errores de mi papá a mi hijo. ¿De qué le van a servir? De nada. ¿Estamos aprendiendo? Mal. Muchas veces, repito esto, muchas veces el amor y la obediencia al padre son opacados por el amor de una madre, y el padre es menospreciado y no valoran el esfuerzo de los padres porque se enfatizan más en los errores que en las virtudes de ellos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros padres, gracias por cuidar de nosotros? ¿Cuándo le has dicho, gracias papá? Yo recuerdo que tuve la oportunidad de haberle dicho eso a mi papá en vida, a mi mamá también. Hace unos meses que sepulté a mi mamá, tuve la oportunidad de decírselo frente a frente. Perdóname, mamá, te fallé como hijo, he fallado en muchas cosas. Y yo miraba su rostro, así, todo está perdonado, mijo. Tal vez vino a su memoria, porque a mí venía a mi memoria las veces que yo le fallé, que llegaba tarde a la casa, que me peleaba, andaba por ahí, que llegaba borracho, que andaba esto, que andaba aquello. Y de todo eso se redujo a una palabra, perdóname, mamá. Y yo recibí su perdón en vida. A mi papá ya no. Cuando me hablaron y me dijeron, tu papá ha fallecido. ¿Cómo le decía cosas que le quería decir y ya no pude decírselas? Si está tu papá hoy aquí, si tienes la oportunidad de que está en vida, no retengas esas palabras. Y que tus hijos aprendan. No te escondas para expresar tus sentimientos y tus emociones. Honra a quien honra merece. Aprender de sus virtudes y aún de sus errores para que nosotros aprendamos de ellos. Si aún tienes a tu padre, hónralo, ámalo, respétalo como tal. Y sin duda estaremos sembrando en nuestros hijos el ejemplo. Y un día seguirán nuestros pasos y cosecharemos lo que hemos sembrado en ellos. Pongámonos de pie. Creo que es muy visible hoy en estos días los memes esos de los papás que, como les digo, he visto amigos y pastores me han enviado donde el mismo papá se regala él solo porque sabe que sus hijos no le van a regalar, o la esposa no le va a regalar, honrándolo como padre de familia. Y así es, hermanos. ¿Pero qué? No esperemos recibir una medalla por lo que es nuestra obligación como padres hacerlo con nuestros hijos, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Sé que las hermanas prepararon algo, esperemos que hayan preparado algo para celebrar los padres. Y si no, ¿qué? ¿Nos vamos a amargar? ¿Nos vamos a desquitar el año que viene con el 10 de mayo? No, hermanos. Démosle gracias a Dios por nuestros padres. Amén. Amén.
Inclinen su rostro, déjenme orar por ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, sin duda, Señor, tú nos muestras del amor de un Padre. Y tú eres el ejemplo excepcional, porque nos diste una nueva identidad. Hemos aprendido de que hemos nacido de ti a través de tu palabra. Y sin duda tú sembraste y cosecharás lo que sembraste. Sembraste justicia en nosotros. Sembraste amor, misericordia. Y es lo que esperas que demos. Esperas que nosotros demos ese fruto. Porque el fruto de la nueva naturaleza es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. Eso es lo que tú esperas de nosotros. Porque tú ya lo pusiste en nosotros con tu palabra. Perdónanos que como padres hemos fallado, sin duda hemos fallado. Algunas cosas porque no las sabíamos, Señor, no las entendíamos, Señor. Pero por eso quisiste estar aquí en este momento con nosotros, hablándonos al corazón para que corrijamos. Honramos a nuestros padres, honramos al que honra merece. Tú eres el que te mereces toda la honra y la gloria, pero nos enseñas de que honremos a nuestros padres y tendremos largura de días, que es la primer promesa en tu palabra para que tengamos una vida placentera aquí. A final de cuentas, es un compromiso delante de tú, es un mandamiento de parte tuya hacia nosotros que honremos a nuestros padres. Tal vez no son los mejores padres, pero son nuestros padres, fueron el instrumento que tú proveíste para que nosotros naciéramos físicamente. Los honramos y te damos gracias por su vida. Y si hay algún resentimiento, alguna amargura, Señor, te lo entregamos, Señor. Hablo por mis hermanos, todos aquellos que han entendido de este mensaje. Depositamos en tus manos nuestra amargura, nuestro resentimiento y descansamos en tu soberanía y en tu poder para que aprendamos cada día más del Padre de las luces. Que tal vez crecí sin un padre, tal vez algunos que me escucharán, es que yo no tuve un padre, yo no conozco un padre, pero conoces a Dios a través del testimonio de la palabra de Dios. Y así como el Hijo honró al Padre, así quieres que te honremos. Porque no podemos dar algo que no tengamos. Pero gracias a tu amor que nos muestras, aprendemos de ti. Porque el ejemplo de tu Hijo nos arrastra a obedecerte, a amarte y a amar y a honrar a nuestros padres. Te damos honra y gloria en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de nuestros padres. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.